Buenas tardes. Después de la estupenda mesa que acabamos de compartir todos, ¿no? Que además, cuando después de una mesa hay un debate que incluso hay que cortar, hay que evitar más preguntas, pues quiere decir que hemos tenido una buena mesa que ha provocado como buenos intérpretes, que ha llamado la atención, que ha interesado, ¿no? Yo creo que después pues, podremos continuar también con todos esos temas, ¿no? La segunda de las mesas programada hoy por la organización es la relativa a la formación y la profesión en interpretación del patrimonio, ¿no? Agradecer a la organización que haya querido contar conmigo, que no soy intérprete, que haya querido contar conmigo para coordinarla, ¿no? Encantado. Voy a aprovechar, ha habido antes otras ocasiones de publicidad, ¿no? Voy a aprovechar también para hacer una pequeña cuña publicitaria para hablar de lo mío y de que un buen número de los que estamos aquí, ¿no? Como coordinador de la mesa habrán visto que soy el director del diploma de especialización en interpretación del patrimonio cultural y natural de la Universidad de Sevilla. Yo me considero fundamentalmente el coordinador, casi el gestor de un diploma que surgió hace unos años a impulso de Maribel y de Isabel Luque, que quisieron contar conmigo como miembro de la universidad para montarlo. Y aquí viene la cuña publicitaria, pues anunciamos con alegría que ayer la Universidad de Sevilla aprobaba la tercera edición del diploma de especialización en interpretación, ¿no? Con lo cual, pues, es una noticia absolutamente fresca, de la cual pues participamos un buen número de los que estamos aquí. Mariela, la que no nos conocíamos personalmente, Isabel, Maribel, Isa, Alberto, Eduardo, Manel, pues formamos parte todos de este DIPAN, a los cuales pues agradezco ya que coincidimos hoy aquí, ¿no? Antes de empezar a presentarle a los miembros de la mesa, yo quería reseñar dos cuestiones. Una que creo que es especialmente significativa, que son las disciplinas, las 4 disciplinas diferentes de las que provienen los miembros de esta mesa, ¿no? Y que les iré indicando cuando se los vaya presentando, ¿no? 4 disciplinas distintas que están muy relacionadas con lo que tiene de transversalidad, de interseccionalidad, que no la utilizo yo, pero si gusta, la interseccionalidad que significa la interpretación del patrimonio, ¿no? Y la otra cuestión, las dos caras que creo que son especialmente interesantes de esta mesa, la profesión, que van a representar la participación de Manel y de Alberto, y de la academia, de la universidad, con Mavi y Eduardo, ¿no? Paso, sin más dilación, paso a presentarle a los 4 ponentes. El primero en intervenir será Manel Miró. Manel creo que no tiene necesidad de presentación, ninguno de los de esta mesa, ¿no? Manel, no sé si lo sabe. Soy impresentable. Paso entonces al siguiente. Manel, no sé si lo sabes, a la primera persona que yo oí hablar de interpretación en mi vida. No voy a decir cuántos años hace para que no nos sintamos mayores, pero muchísimo, y fue la primera persona a la que le escuché hablar de ello dentro de uno de los puntos que tenía aquí para comentarles, dentro del máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico, en el que lleva impartiendo docencia, creo que desde la primera edición. Hace 25 años. Casi 30. Casi 30. Él es licenciado en Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad de Barcelona, ha trabajado como arqueólogo y es, sobre todo, uno de los integrantes de la empresa Stoa, ¿no? Desde hace pues casi 30 años, ¿no? Stoa, que no hace falta que les diga a ustedes, que es sin duda una referente a nivel nacional de la interpretación del patrimonio, ¿no? Docente del máster de patrimonio, docente en el DIPA, pues combina su actividad profesional como intérprete con la docencia, con la impartición de cursos, conferencias, etcétera, ¿no? En segundo lugar, desde la perspectiva de la profesión, Alberto Jiménez Luqui, que él es licenciado en Ciencias Biológicas, de la prehistoria a la biología, por la Universidad de Navarra, y
educador ambiental e intérprete del patrimonio, ¿no? Miembro de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, ha sido su secretario y su presidente, y es también desde hace casi 20 años coordinador técnico del Seminario sobre Interpretación del Patrimonio en España, organizado por el Centro Nacional de Educación Ambiental, ¿no? Ha sido también durante 6 años miembro del equipo redactor de la cualificación profesional intérprete del patrimonio del Instituto Nacional de Cualificaciones, muy relacionado con lo que viene hoy a contarnos, y es uno de los componentes de la Sociedad de Educación Ambiental Ostadar, ¿no? Desde la que desarrolla una amplia labor tanto en formación como planificación, ejecución de programas y medios interpretativos, ¿no? Yo creo que es muy reseñable cómo desde la profesión de intérprete de patrimonio se ha dedicado una parte importante de su labor, en todos los casos, a la formación, ¿no? Y a la docencia. Creo que eso es un tema relevante, ¿no? Alberto, como ya he dicho, es también miembro del diploma de interpretación, ¿no? Desde la perspectiva de la academia, de la universidad, intervendrán Eduardo Mosquera, doctor, arquitecto. Creo que era, estaba de espalda, creo que era usted el que lo decía, ¿no? En esta mesa, en contraposición de la otra, estamos dos arquitectos. Lo siento, sí. Vale. Después me recuerda de que en que no. ¿Qué? Coño, claro. Perdón. Que hace un montón de años que no nos veíamos, ¿no? Hace un montón de años. Participamos cuando todavía no sabíamos qué era eso de la interpretación del patrimonio, en algo parecido a eso. Es cierto. Decía, Eduardo es catedrático de la Universidad de Sevilla, profesor del Departamento de Historia. Entre ellos fue mi docente, mi profesor en el Departamento de Historia. Desde hace 30 años es el coordinador del Máster de Arquitectura y Patrimonio, coordinador y fundador del Máster de Arquitectura y Patrimonio, que no me cabe ninguna duda es el principal posgrado de referencia a nivel nacional en la formación del patrimonio cultural desde una perspectiva integral, ¿no? Docente y conferenciante en países europeos, americanos, miembro fundador del Grupo de Investigación de Patrimonio y Desarrollo Urbano y Territorial en Andalucía, y como parte de su labor docente e investigadora, pues ha participado prácticamente en todos los ámbitos relacionados con el patrimonio cultural, en acciones de protección, de puesta en valor, transferencia, museos, conjuntos arqueológicos, en todo tipo de bienes culturales, tanto a escala nacional como autonómica y local. Y por último, como dijo el clásico y no menos importante, María Elvira Lescano es también miembro de la universidad, en este caso de la Universidad de A Coruña, y ella es licenciada en Geografía e Historia, ¿no? 4 disciplinas diferentes que les decía antes, y doctora en Humanidades, ¿no? Es docente, como decía, en la Universidad de A Coruña, imparte los grados de Turismo y Gestión Industrial de la Moda de la Universidad de A Coruña. Colaboradora habitual en cursos y proyectos de interpretación del patrimonio, y un aspecto que me parece interesante de destacar, además de docente, o sea, además de académica, es guía oficial de la Junta de Andalucía, con lo cual también en ella pues se concentra... Perdón. Bueno, no es de la Junta de Andalucía porque ya no querrá. Miembro también de la Asociación de Interpretación del Patrimonio y del Seminario Permanente de Interpretación del Patrimonio, ¿no? Probablemente se me quedan en el tintero muchísimas cosas que decirle de ellos 4, pero yo creo que es mucho más interesante escuchar lo que ellos nos tienen que decir, ¿no? Muchísimas gracias a los 4 y, si os parece, vamos a seguir el esquema que planteábamos inicialmente. Intervendrá en primer lugar Manel, posteriormente Alberto, con lo cual cerramos la perspectiva patrimonial, y posteriormente Eduardo y Elvira. Tenemos cada uno 15 minutos. Yo no soy tan estricta como mi amiga Maribel, pero procuraré recordaros para que no
nos extendamos mucho y el resto del tiempo pues dejamos para el debate entre todos los que estamos en la sala, ¿no? Cuando quiera, Manuel, muchas gracias. Vale, pues. Buenos días o buenas tardes, ¿no? a todo el mundo. Y, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a venir una vez más a este templo de la sabiduría patrimonial para mí, ¿no? Que es el Instituto Andaluz del Patrimonio. Dicho esto, a mí me han pedido que hable de la profesión del intérprete y lo primero que quería decir es que no me gusta mucho ese nombre. Yo preferiría hablar de la profesión de la interpretación, porque además intérprete creo que no es muy inclusivo, ¿no? Lo parece, pero no lo es. Entonces yo prefiero hablar de la profesión de la interpretación, porque creo que abarca más lo que hemos estado viendo en la mesa anterior. Estaba encantado de la vida porque digo, esto es la profesión de la interpretación del patrimonio, que no solo la del intérprete. De hecho, acabaré con un comentario sobre la ley, el anteproyecto de ley andaluza esa, que habla, tiene un capítulo específico que habla de la interpretación. Bueno, dicho esto... Me acaban de hacer spoiler a mis preguntas, pero bueno. ¿Sí? Puede seguir. Vale. Entonces, dicho esto, mi primera vinculación con la profesión de la interpretación fue en el año 91, cuando estaba yo trabajando de arqueólogo en aquella época, pero empecé a tener contacto con una institución que se llamaba Fundación Centro Europeo del Patrimonio y participé con otras personas en un estudio que en aquella época era pionero, era las nuevas professiones del patrimonio. Un estudio que hicimos para el Institut Català de les Noves Professions, Instituto Catalán de las Nuevas Profesiones, y que sirvió para, al menos a mí mucho, para ver el panorama europeo, también americano, de lo que se estaba haciendo de formación en patrimonio o de las profesiones que podía haber en el patrimonio. Y el objetivo de ese estudio era crear el diseño curricular de diferentes profesiones que se desarrollaron después en la Escuela de Patrimonio de Barcelona, que fue una iniciativa financiada con el Fondo Social Europeo que duró, pues apenas duró 3 años, ¿no? Porque después del 92 vino la crisis postolímpica, ¿no? Y muchas de estas iniciativas se desaparecieron. Pero yo tuve la suerte de vivir ese momento, de trabajar en la Escuela de Patrimonio de Barcelona y de desarrollar ese diseño curricular. Sí que es verdad que en aquella época todavía, supongo que por la influencia que teníamos, la interpretación del patrimonio la vinculábamos mucho al trabajo del guía intérprete, ¿no? Estaba muy centrada en eso. Pero lo que también yo descubrí en aquel momento es que en la interpretación había como diferentes, no sé si llamarlas familias o tradiciones. Quizá tradiciones es lo más adecuado. Y seguro que hay muchas más, pero yo las sintetizaría en 3. La tradición de los parques nacionales norteamericanos, de donde sale una gran parte de la escuela de intérpretes y que la asociación bebe mucho también de esas fuentes. Luego, en Francia había otra tradición peculiar, porque los franceses son así, ¿no? Vinculada a los ecomuseos, pero también vinculada a los animateurs du patrimoine, ¿no? Los animadores del patrimonio, ¿no? Que tenían un enfoque distinto. Y finalmente, para mí había otra tradición que estaba representada por el Iron Bridge Gork Institute, ¿no? O en el Reino Unido sobre todo, pero que también tenía mucha presencia en Holanda, en Alemania, sobre todo en Holanda. Que esta tradición era más la de la interpretación vinculada a la gestión del patrimonio. Y yo en esta tradición es en la que me he sentido más cómodo tradicionalmente, ¿no? Porque era en la que veía unas potencialidades más grandes del desarrollo profesional, porque incluye todas las otras. O sea, en este ámbito vas desde la planificación estratégica de un territorio, a la que aplicas metodología interpretativa, ¿no? Hasta el desarrollo del itinerario concreto de un lugar, ¿no? Es decir, hay una manera de trabajar, una manera de pensar, una metodología que te permite ir desde lo más grande a lo más pequeño.
Y a mí me ha interesado especialmente este ámbito porque yo lo que he visto en los últimos 30 años, que son los que llevo trabajando, es que ha aparecido con fuerza en nuestro país una disciplina o una, no sé si llamarla, no es disciplina, es que no sé qué palabra utilizar, es la puesta en valor del patrimonio. O sea, antes de estos 30 años, la puesta en valor del patrimonio básicamente era, y Eduardo seguramente está de acuerdo conmigo, la restauración, ¿no? La restauración de monumentos. La puesta en valor está muy vinculada... Ay, pensaba que decías que bebiera. Perdón. Era el mundo de la restauración de monumentos, la restauración de patrimonio, muy vinculado a la arquitectura, por supuesto, pero también a la historia del arte, ¿no? y demás, ¿no? Y entonces, en los últimos 30 años ha irrumpido con fuerza otra manera de entender la puesta en valor del patrimonio, porque ha sido una idea de puesta en valor del patrimonio con una perspectiva de uso social del patrimonio, no solo de pensar en el objeto como tal, ¿no? Para ponerlo en valor, sino utilizar el patrimonio como un instrumento de desarrollo local, territorial, social, llamémosle como queramos, económico, turístico, porque hay 1000 acentos distintos que se puedan poner allí, ¿no? Y a este ámbito de la puesta en valor del patrimonio hemos llegado gente desde diferentes campos, arqueólogos, antropólogos, historiadores del arte. O sea, somos mucha gente que veníamos, ¿no? De nuestros ámbitos. Claro, yo cuando estudié en la universidad nadie me habló del patrimonio. O sea, la palabra patrimonio en mi universidad, en la facultad, cuando yo estudié prehistoria e historia antigua, no se me habló jamás. O sea, yo en mi mente nunca tuve el horizonte profesional de trabajar en patrimonio, más allá de pensar a lo mejor puedo trabajar un día en un museo, si lo hago bien, o trabajar como docente, ¿no? en la universidad o en un instituto, donde fuera. Pero el oficio de trabajar en patrimonio no existía. En los años 80, 85, que es cuando yo estudio, eso no existe. Eso lo descubro más adelante cuando me pongo a trabajar de arqueólogo. Trabajando de arqueólogo me doy cuenta que la gestión del patrimonio no es solo la gestión de una excavación, sino es pensar qué haces con lo que has encontrado, cómo puede ser que lo que has encontrado se eche a perder. O sea, las 1000 preguntas que me surgen entonces me llevan a buscar algo que encuentro en un curso de verano de la universidad, de los cursos de la Botín de verano, ¿no? Que se hacían en Girona. Allí voy a un curso de gestión del patrimonio y descubro mi mundo. Digo, hostia, esto es lo que yo quiero ser cuando sea mayor, ¿no? Y empiezo a trabajar en ese ámbito, ¿no? En ese sentido. Entonces, he trabajado en Stoa con mi socio Jordi Padró, que hemos hecho proyectos en muchos sitios de España y de otros lugares, ¿no? Entonces, desde hace 10 años, con Jordi, impartimos la asignatura de Gestión del Patrimonio Cultural en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Internacional de Cataluña. Y ahí hemos intentado aplicar también nuestra filosofía, ¿no? Porque yo al final creo que la interpretación del patrimonio, que antes se hablaba de metodología, que Iñaki preguntaba, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con una filosofía de entender los proyectos de puesta en valor del patrimonio. La metodología también existe, pero para cosas puntuales, pero más allá de la metodología creo que hay como una filosofía, ¿no? de entender el patrimonio. Y en esta asignatura, que se llama Gestión del Patrimonio Cultural, en realidad es una asignatura de interpretación del patrimonio. O sea, porque lo que enseñamos allí es la interpretación del patrimonio a gente que en su vida ha oído hablar de ese concepto, que además vienen de campos muy dispersos, pero que curiosamente, cuando acaban la asignatura, todos se quieren dedicar a esto. ¿Sabes? Yo digo, no corráis tanto. Pero sí que es verdad, porque ¿qué tiene de interesante la gestión del patrimonio y en su misma medida la interpretación? Que ves un campo de profesión muy inmediato. O sea, enseguida ves las potencialidades que tiene para que tú encuentres un trabajo, tanto como freelance, si eres espabilado, no sé qué, como entrar en una empresa. También es verdad que es un sector súper precario y que hay problemas para colocar a la gente. Pero bueno, pero el tema clave, creo yo, es porque la interpretación del patrimonio es lo que hoy en día permite
desarrollar de manera ordenada procesos de patrimonialización, porque esto es lo que es diferente a épocas pasadas. O sea, hoy en día hay unos procesos que son procesos de patrimonialización que se pueden hacer de manera desordenada, de hecho a veces se hacen, ¿no?, a la brava, pero que si tú quieres conducirlos para que tengan una incidencia en el desarrollo local, pues tienes que aplicar unas técnicas determinadas, pero es el gran elemento de futuro, es el gran elemento de presente que tiene que ver con la puesta en valor del patrimonio, que en el fondo tenemos un patrimonio, ¿cómo lo utilizamos? Con el objetivo de garantizar su preservación en el futuro, ¿no? Porque al final es eso. O sea, con Tilden lo que compartimos es que el objetivo último nuestro es favorecer la preservación del patrimonio, ¿no? Y eso es lo que se consigue, y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con Tilden, a través de la estima. Y la estima se consigue a través del conocimiento. O sea, que esa ecuación sigue siendo absolutamente válida, ¿no? Entonces, el objetivo, como os decía, de la asignatura que impartimos, todas las clases que impartimos, los profesionales a los que invitamos, tienen que ver con la puesta en valor del patrimonio. O sea, y la interpretación es la disciplina de la puesta en valor del patrimonio. Y en ese sentido, todo el esfuerzo que estáis haciendo en la Universidad de Sevilla, yo creo que está sirviendo para darle forma realmente a todo eso. Y hacer que se reconozca la profesión de la interpretación del patrimonio. ¿Qué papel tiene? Ya acabo. Es que pensé que me alargaría. Sí. O sea que la interpretación del patrimonio, como os decía, ayuda a pensar los procesos de patrimonialización. Obviamente nosotros dividimos la asignatura en dos grandes ámbitos: la planificación estratégica del territorio, por un lado, y por otro lado, la planificación operativa para crear productos y experiencias concretas, ¿no? Es lo que más tiene que ver con la comunicación, quizá, ¿no? Pero que no solo eso, sino que es la planificación. Y en el fondo es eso, lo que estamos haciendo es intentar formar profesionales que se dediquen a la puesta en valor del patrimonio. Y por eso decía que me ha decepcionado leer, me lo pasaron el otro día, el anteproyecto de ley de patrimonio cultural, que dice: la interpretación del patrimonio es un proceso creativo de comunicación estratégica que produce conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso cultural que es interpretado, logrando que genere sus propios significados sobre el mismo para que lo aprecie y disfrute. La redacción es un poco compleja, ¿no?, pero que me parece como muy limitante. Es decir, estamos ya en lo de siempre, ¿no?, como que la interpretación es solo la parte esa de comunicación. Y para mí lo que tiene de interés la profesión de la interpretación del patrimonio es que somos la gente que nos hemos especializado en establecer las bases de la puesta en valor del patrimonio, trabajando con otras disciplinas y con otra gente en nuestro ámbito, que es el ámbito de intentar pensar cuál es el mejor uso social que un elemento patrimonial o que un territorio puede aprovechar para su desarrollo, ¿no? Así que la interpretación del patrimonio es el futuro. La profesión de la interpretación del patrimonio va a generar diferentes perfiles profesionales, ¿no?, desde el que le gusta más la interpretación operativa, el que está más cómodo en otro, pero todo eso es la profesión de la interpretación del patrimonio. Y yo hoy estoy muy contento porque la gente que ha estado en la mesa de antes están hablando de esa interpretación, desde mi punto de vista. Y me callo. Bien, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Alberto, cuando quieras. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, buenas tardes ya. No sé dónde poner las manos. Bueno, voy a comentar durante unos minutos una cualificación, la de interpretación del patrimonio,
que nos sirve un poco como referencia, como es una herramienta, un instrumento para generar títulos para la formación. Sirve también para la formación de trabajadores, de trabajadoras, de formación para el empleo, y sirve también como referencia, como instrumento para acreditarse. Es un poco una estructura más referida, si estamos hablando en toda la mañana del ámbito universitario, aquí nos referimos a niveles más bajos, que no peores, sino inferiores de formación, sobre todo en FP, en formación profesional. Entonces me dijo Maribel, tú hablas un poquito de la trayectoria y tal, y me voy a ser muy rápido. A veces he puesto los dibujos del Coyote y Correcaminos porque imaginaba que... Sí, vale. Pero le doy yo, ¿no? Vale. Imaginaba que habría gente ya menos joven como yo, entonces reconoceríamos los dibujos. Y es más que todo la sensación que hemos tenido como grupo en el trabajo en el Seminario de Interpretación del Patrimonio, y apoyados también por la asociación, esa sensación de perseguir, de decir, venga, vamos a seguir, cuando lo vas a coger se te escapa otra vez, y así continuamente, pegándonos leñazos. Entonces me parecía adecuado meter esas imágenes. Por hacernos un poco de recorrido histórico, empezamos en 2008, el Seminario de Interpretación es un grupo de trabajo, es un grupo donde nos juntamos unos cuantos unas cuantas frikis, discutimos, debatimos, hablamos sobre la interpretación, generamos documentos, y aquí en 2008 alguien dijo, pues esto de la profesionalización tiene que ser interesante, podríamos avanzar y trabajar un poco en estas cosas, ¿no? Entonces, en esos 8 años, me voy hasta 2016, pasaron varias cosas. Descubrimos el Instituto Nacional de las Cualificaciones, que pertenece al Ministerio de Educación, que se encarga de hacer las cualificaciones profesionales, o sea, redactaba el conjunto de competencias con significación para el empleo, que la cualificación se compone de esas unidades de competencia que son como modulitos, partes estructuradas ya muy determinadas, sobre las que tener reconocimiento y acreditación, con unos módulos formativos asociados, que la cualificación no es un título, sino que es un marco de referencia que después sirve para generar títulos y certificados, pero no es en sí misma una cualificación. También descubrimos que en su conjunto hay un montón de cualificaciones profesionales que conformaban el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, como todo, aglutinando todo esto, que para hacer una cualificación profesional hay un método establecido, un protocolo ya establecido, y que tendríamos que aprender de ese método, ese protocolo para avanzar en esa cualificación si queríamos hacer. También descubrimos que la cualificación profesional, ya lo he dicho, sirve como referencia para formar oficialmente. Estamos hablando ya de formación reglada, de educación de formación reglada. Y también sirve para acreditar a los trabajadores ya existentes en el ámbito de interpretación, que eso, por lo menos en la asociación, interesa bastante. Saber decir, bueno, pues igual me puedo acreditar yo avalando con toda la experiencia del recorrido que tengo, más la formación no reglada, que tenemos mucha y abundante a nuestras espaldas, y que también puede servir un poco para conseguir esta acreditación. También descubrimos que había entonces un par de cualificaciones, que son la interpretación y educación ambiental, esa pequeñita letra pequeña que está ahí atrás, y de guías de turistas y visitantes, que habían establecido ya a partir de esas cualificaciones unos títulos de FP, de grado superior, además, y donde se hablaba ya de la interpretación. Pero claro, como éramos, pues dijimos, que poco hablan de la interpretación, hay que hablar más, hay que meter más baza, hay que meter más caña, ¿no? También, claro, como se generaron esas cualificaciones profesionales, se crearon los certificados de profesionalidad que regulan la formación para el empleo, para gente que está en paro, para gente que quiere renovarse en su formación, y establece los criterios para acreditarse. Estos dos certificados de profesionalidad, interpretación y educación ambiental, y guías de turistas y visitantes, son los que descubrimos que abordaban ya, ahora creo que hay más ámbitos, pero es en aquellos años lo que descubrimos.
Estábamos tan perdidos que dijimos, tenemos que traer a alguien del Instituto Nacional de las Cualificaciones para que nos explique un poco todo esto, ¿no? Y fue la verdad, muy efectivo a la hora de conseguir más propuestas y de desarrollar más trabajos. Nos abrieron los ojos, nos dijeron, bueno, pues si consideráis que estas cualificaciones hablan poco de la interpretación, ¿por qué no generáis la vuestra, ¿no? Y dijo, joder, esto está chupado, nos ha dicho que adelante, pues nos ponemos a ello, ¿no? Esto es un texto, claro, fueron 6 años de donde nos propusimos 2 personas como equipo externo del Instituto Nacional de las Cualificaciones. Uno era Nutri, Francisco Guerra Rosado Nutri, que debería estar aquí haciendo esta charla, y otro era yo. Entonces, él me decía, es que tenemos que aprender a hablar como hablan los del INCUAL, porque hablan muy raro. Es muy técnico, pero hablan muy raro, ¿no? Nosotros entregábamos documentos en nuestra redacción y no valía para nada. Esto es un ejemplo de, imaginaos un documento de 30 o 40 páginas, y este es un parrafito, lo negro, que nosotros entregábamos a los técnicos del INCUAL, y a los 3 o 4 días nos los devolvían con todo rojo. Entonces, en la redacción teníamos que responder a todo eso. Entonces, imaginar 40 páginas, bueno, fue un trabajo, al final fue bonito, de intercambio de documentación, y que se generó esa cualificación. Tuvimos otro contrapié cuando ya teníamos el correcaminos agarrado del cuello, y porque ya teníamos casi nuestra cualificación. La aprueban en 2022, pero en vez de interpretación del patrimonio le llaman prospección de bienes de interés patrimonial. Y dices, Dios santo, ¿quién ha puesto eso? ¿Quién ha dicho esto? Prospección no quiere decir interpretación, ¿no? Entonces ya un poco desesperante. Sí, eso decíamos, en arqueología, claro. El caso es que la Asociación de Interpretación protestó desde el seminario, oye, que esto no puede ser, tal y cual, y en 2024, ya nos vamos acercando a la actualidad, ya el 17 de septiembre aparece ya la cualificación de interpretación del patrimonio. Que estas es las unidades de competencia que tienen, está regulada, está oficialmente aprobada por boletín, por Real Decreto, y que establece un poco los criterios a la hora de formar y de criterios para la acreditación. ¿Qué ocurre tras la cualificación? Pues bueno, ya lo he comentado algo. La cualificación aprobada es la interpretación del patrimonio. Consta de 4 unidades de competencia, es de nivel 3, eso quiere decir que se va a traducir en los grados de FP de nivel superior, de nivel 3. Se generará un título de FP a nivel estatal, donde cogerá estas 4 unidades de competencia y meterá otras unidades de competencia de otros ámbitos para construir ese título, y después a nivel autonómico se creará un título cogiendo este del Estado y añadiendo y adaptándolo un poco a cada uno a su territorio, porque hay un porcentaje de las comunidades educativas, de las administraciones de las comunidades autónomas, que tienen capacidad para modificar, pues bueno, para adaptar un poco estos títulos a la realidad de cada territorio. Y a la vez se creará y aprobará el certificado de profesionalidad. Esto todavía no está hecho. Tenemos la cualificación, pero esto todavía no está hecho. Ni tenemos certificado de profesionalidad, ni se han generado títulos que supuestamente se tienen que generar. ¿Cómo obtener el reconocimiento oficial de estas capacidades que recoge la cualificación? Pues por las 2 vías. Hago el curso de FP o bien obtengo el certificado de profesionalidad. ¿Y este certificado cómo lo puedo obtener? Formándote en cursos específicos relacionados con las unidades de competencia que tiene ese certificado, porque el certificado de profesionalidad es exactamente igual que la cualificación. Así como en el título hay modificaciones, en el certificado es exactamente igual. Y lo puedes hacer formándote en los cursos o acreditando experiencia laboral y formación no reglada recibida. Entonces, una vez que obtienes eso, ya tienes algún documento oficial reglado que te reconoce como técnico en interpretación del patrimonio, o como se llame el título.
Se tendría ya algo estructurado y reglado. La acreditación de las unidades de competencia, que es lo que más suele interesar, sobre todo en el ámbito de la asociación, donde la gente es un poco lioso, pero bueno, pide información. En base a la experiencia laboral y la formación no reglada, pues tiene varias fases. Una, la tramitación, que antes se abrían unos plazos, ahora es permanente, en principio es permanente, donde pides información, te dicen, a ver, pues, ¿en qué quieres acreditarte, en qué unidades de competencia y tal, te inscribes, y una vez que te han admitido en la tramitación, empieza una fase de asesoramiento, te adjudican un asesor. Este es el poli bueno. El asesor que te dice, a ver, pues entrégame los documentos, los cursos que has hecho de interpretación del patrimonio. Pues está bien, a ver qué contenidos habéis abordado, qué años llevas trabajando en tal empresa de guiados de servicios en los jardines del Botánico de Madrid. Pues cuántos años, demuéstramelo, tal. Te ayuda a recopilar toda esa información. Entonces él te dice, ese asesor o asesora, te dice si pasas, vale, si pasas al siguiente paso, o mejor que no, porque tienes que formarte más, pero no es vinculante. Ahí la persona que está candidata, si dice, no, yo creo que estoy más que formado, tiro para adelante. Entonces pasas a la siguiente fase, que es la de evaluación. Y este es el poli malo. Aquí, este es el que evalúa, o quien evalúa, que realmente te recoge toda la información, tiene sus métodos, tiene unas guías de evidencia que van, unos guiones para demostrar un poco que controlas de estos temas. Y una vez que te han evaluado, pues tienes la posibilidad de, si has aprobado, entre comillas, tus encuentros con esta persona evaluadora, te acreditas en los estándares de competencia, tienes que ir a un registro y tal, y según el número de unidades de competencia que son sobre las que te acreditas, si tienes las 4 unidades de competencia de este certificado profesional que hemos visto antes, obtienes la acreditación de interpretación del patrimonio. Aquí está el proceso completo. Esto lo disponéis en la página del INCUAL, que es muy fácil. Ya parecía que lo teníamos cogido el asunto y ahora ha cambiado todo. En 2022, y con esto ya voy acabando, sale una ley orgánica que desarrolla la nueva FP. No sé si hay personas aquí, profesoras de FP, o en online, que seguramente aquí me podrán corregir porque yo no soy técnico ni soy profesor de FP, pero hay unos cambios drásticos en la formación profesional y en la acreditación también. De hecho, se han generado unos reales decretos que, fijaos que en los últimos son en 2025, o sea, en este mismo año, que se están reales decretos que desarrollan esa ley. La ley unifica los sistemas de formación profesional, eliminando la distinción entre certificados y los títulos. Antes os he dicho que los títulos tenían cierto carácter personalizado a cada territorio. Ahora se igualan esos títulos junto con la acreditación. Se introduce la formación profesional dual, se han metido mucha más baza en las prácticas, en empresa. Se facilita el reconocimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, etcétera, etcétera. Y se implementa la estructura organizativa de la FP de 5 grados, A, B, C, D y E. Que ahora te puedes formar en una unidad de competencia, pero solo en una parte, en un trocito, una microformación, que sería grado A. Una formación en unidad de competencia en una solo sería el grado B, un módulo completo. El certificado profesional serían los 4 unidades de competencia que he citado antes, y los cursos de especialización y equivalentes a másteres universitarios sería ya el grado E. Fijaos que en el 23 el Real Decreto desarrolla la ordenación del sistema fijando el calendario de implantación gradual a lo largo de los próximos 4 años, es decir, estamos inmersos en plenos cambios. De hecho, tenía dudas para comentar en esta sesión y escribí al INCUAL, que siempre tenía mi referencia allí, y escribí y me sorprendió porque a los 3 minutos me respondieron y me dijeron, eso pregúntale a la subdirección de FP. Y no sé seguro si te podrán solventar las dudas, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un proceso de cambio y que no se sabe para dónde va a tirar o cómo va a estructurarse a futuro. Lo que sí es
Bueno, estos son los niveles de cualificación que había de las cualificaciones profesionales. Estábamos en nivel 3, que se corresponde con el 5 del europeo, y las superiores, lo que hemos estado hablando hoy, se está hablando en toda esta mañana del sector universitario, pues serían las superiores. Y toda esta tabla de equivalencias es lo que estaba preguntando y no me supieron responder, porque ahora hay el nivel 5 se mantiene en el nivel europeo, pero se corresponde con un 5 del marco español de las cualificaciones. Bueno, es un poco jaleo, un poco lío, pero todavía yo no me metería mucho a investigar porque puede haber cambios muy rápidos. En definitiva, que desaparece el catálogo nacional de las cualificaciones, pero aparece el catálogo nacional de los estándares de competencia. Ya no se llaman unidades de competencia, ahora se llaman estándares de competencia. Todo un listado de estándares. Cada uno tiene su módulo formativo, que se incluye eso en el catálogo modular. No se ha publicado certificado profesional, o sea, estamos todavía en esa fase, pero sí que pregunté y parece ser que el proceso de acreditación de momento sigue siendo igual a lo que os he contado. Y durante un tiempo va a estar así vigente. Estamos en pleno proceso de cambio. Y espero no haber sido muy ladrillo y gracias por la atención. Precisión suiza. Bien. Muchísimas gracias. La segunda parte de la mesa, como decíamos, son dos representantes de la Universidad de la Academia. Tienes la palabra, Eduardo. Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación y tener la oportunidad de comentar algunas cuestiones que pudieran seros de utilidad. Básicamente, vengo aquí con la vocación de servicio que debe tener un docente universitario. Bueno, ya en la introducción he hablado de que si llevo 30 años con el máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico. Bueno, debo ser muy pesado e insistente con ello, pero bueno, es complicada la historia del mismo y os voy a explicar algunas de esas razones y la insistencia, porque no pocos títulos de máster han caído por el camino, obviamente. Muchos empezamos hace tiempo. Os voy a explicar un poco los orígenes de todo esto, que tienen que ver con la Administración Autonómica Andaluza. La Administración adquiere sus competencias, se las va recibiendo del Ministerio de Cultura en el año 84, 85 aproximadamente, y también le llegan algún personal, ¿no? Os podéis imaginar, alguien ha estado hablando antes de nazis, ¿no? Bueno, yo me incorporé pronto porque llevaba un trabajo de investigación con un profesor, Víctor Pérez Escolano, en la universidad, y la Consejería de Cultura hacía así: necesitamos savia nueva. Entonces, pensamos en que estaban cambiando mucho las cosas en los bienes culturales, pero claro, la mayoría de los funcionarios del equipo técnico que tenían surgió de una procedencia que supongo que conoceréis. Se llamaba la Secretaría General del Movimiento. Así. Cuando yo tuve que hacer exposiciones sobre lo que era el primer plan general, acudí a las delegaciones provinciales y me encontré, cuando fui a Huelva, mi antiguo profesor de política, de formación del espíritu nacional, otro que me había dado gimnasia, y eran los responsables de la conservación de los bienes culturales, el otro día la protección, etcétera. Yo los había visto con la camisa azul y eso, en el 20 de noviembre y esas cosas, ¿no? Eran buena parte, pero también pasaban en los servicios centrales, es decir, tenían esto, ¿no? Pero claro, había que aportar nuevas vías de trabajo. Estas personas se fueron jubilando, había que ir incorporando, pero el problema era, lo que detectaba la administración, y era un poco para lo que nos llamaban a pensar, era que la universidad no estaba dando salida a esas necesidades formativas. La universidad, como todos la conocemos, pues tiene su autonomía, y la autonomía está muy bien para ciertas cosas, pero por atrás yo me la lío sola, o yo me la lío solo, y ahí está, y a seguir para adelante, ¿no? Entonces, claro, había una cierta
incluso ineficacia en los perfiles más recientes de los profesionales que emergían de la universidad para las necesidades que los desafíos de una administración joven y los cambios en los bienes culturales. Yo recuerdo de ir a Memorabilia cuando se pone en solfa toda la administración de bienes culturales y ambientales, también en el caso italiano, y de algún modo todos nos queremos reciclar, ¿no? Son los planteamientos de Perego, de Clementi, ¿no? El nuevo sector, incluso una nueva economía social, ¿no? Respecto a los bienes culturales, ese protagonismo que deben alcanzar, y claro, estábamos aquí alejadísimos porque todavía se heredaba de maestro a discípulo la capacidad de, por ejemplo, de restaurar, ¿no? Que habéis hablado de restaurar. Y efectivamente empezaban a surgir, cuando había habido en Madrid una especialidad de restauración, empezaban a surgir la idea de hacer cursos de restauración, por ejemplo. Y un problema era que faltaban gente para proteger el patrimonio y gente para restaurar. Y ese modelo, pues, de forma clarividente, aquí se vio que había que integrarlo. Eso motivó un diseño, y hay que reconocer que el consejero en aquella época era un ex-rector, obvio, de generar unas titulaciones propias, porque no había otro marco, que mejoraran el alcance de las licenciaturas, arquitecturas e ingenierías que salían, ¿no? Y esas titulaciones propias, pues claro, se daban en el ámbito de la economía, máster de negocios, todas estas cosas, ¿no? Se daban, pero no para esta especificidad. Y empezaron a surgir en materia de restauración, etcétera, etcétera. De hecho, el compromiso de esta consejería era importante porque cuando trabajamos en la creación del Instituto Andaluz de Patrimonio de esta casa, yo puse al jurista, al historiador y al arqueólogo que conmigo redactaron el decreto de creación, que debíamos desarrollar competencias en materia de formación dentro del Instituto de Patrimonio, que las tuviera. Y me hicieron caso. Y pues salieron adelante. Y por lo tanto, había aquí un departamento dedicado a la formación, que se unificó funcionalmente con la difusión, con lo cual ya teníamos adelantadas muchas de las cosas que estamos viendo ahora, que hemos hablado de comunicación, de puesta en valor, etcétera, etcétera, que eran algo fuera de los servicios ordinarios de la administración, que replicaba los servicios tradicionales del ministerio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sentamos una base administrativa y una demanda con ese consejero de que se formaran unos títulos que en parte las competencias eran para homologar ante los funcionarios aquellas formaciones que recibían de cara a su propia progresión y equiparación y competencia entre ellos profesional, con lo que se llama Instituto Andaluz de Administración Pública, tomando los cursos tradicionales de archiveros, de información y documentación, etcétera, que había reglados, ¿no? Para que pues las diputaciones, los ayuntamientos, ¿no? Las administraciones locales tuvieran técnicos preparados para eso. No bastaba solo ser licenciada o licenciado en historia, por ejemplo, o sea, requerían también esos cursos, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, bueno, pues surge una oferta. Y esa oferta incide en algo que he comentado. No solo basta proteger con un curso de protección, no basta solo conservar, sino hacer algo global, y nos encargaron a nosotros hacer un máster sobre patrimonio. Nos dijeron que para protegerlo, ya que éramos arquitectos a quienes nos lo encargaron, lo llamásemos de arquitectura y patrimonio histórico, para evitar otras incidencias que efectivamente se produjeron de otras facultades de la universidad, que querían también ese protagonismo, pero de las que desconfió totalmente la universidad, porque sabíamos que iba a ser más de lo mismo. Y por lo tanto, pues así se generó. Fue hace ya más de 30 años, escribimos, no voy a decir, un manifiesto en el que hablábamos de que las líneas definidoras de los nuevos criterios para la tutela y conservación se encontrarán forzosamente e íntimamente ligadas con cuestiones como la investigación. Esta era una cuestión que había que trasladar, la investigación a todas las acciones. Esto venía de Memorabilia. Cada acto conlleva un proceso de investigación, de producción de conocimiento, sucesivamente seguimos interviniendo, seguimos investigando, etcétera. Eso se asumió luego, ya sabéis, en otras cartas. Y con cuestiones, decíamos, como la investigación en materia patrimonial y la puesta en valor, lo dijimos, y la difusión del patrimonio, en busca de una imbricación de la acción patrimonial en procesos de desarrollo y economía sostenibles.
algo que luego empezaron a hacer otros másteres de sostenibilidad rápidamente cuando nos leyeron esto, evidentemente. Eso lo dijimos hace ya más de 30 años, lo escribimos, y a partir de ahí definimos un programa. Definimos un programa en el que había la puesta en valor, había la interpretación. Esas palabras estaban ya en el programa del año 95, que se imparte del 96 al 97. Ya estaban. Y la elección era que, al ser un título propio, en el que trabajaba la Administración Cultural y la universidad, yo digo, por una razón casi sanitaria, lo saqué de la universidad y lo llevé a este espacio, donde se deslocaliza el universitario más y por lo tanto es más persona y es menos otra cosa. ¿Entendemos? Mesa camilla, todas esas cosas. Entonces, bueno, quedaba escoger determinado profesorado, y esto es difícil, ¿no? Pues tú vas oyendo, va progresando, además va identificando el tipo de estudiantes para algo que era forzosamente interdisciplinar y acordado con el territorio y con las personas, ¿no? Que rompía las escalas y, por supuesto, los tipos de patrimonio. No era un máster de restauración, era un máster que trabajaba con el patrimonio material y el inmaterial, es decir, con todas las tipologías jurídicas de bienes culturales, ¿no? Y bueno, ahí es donde surgió esa posibilidad de elegir, ¿no? Y ya en la primera edición, y esto es la memoria de la primera edición y la propaganda de la segunda, llamamos a una persona de Israel, se llama René Sivan, arqueóloga. Yo la última vez que la vi fue en su propio Museo Torre de David, de Historia de Jerusalén. Me enseñó una magnífica proyección que al público le encantó, donde lidiaba con esa diversidad cultural tan compleja. ¿Y sabéis lo que hizo después conmigo? No se me olvidará, me llevó al barrio de los radicales judíos, de los extremistas, ¿no? Y allí comprendí por qué seguimos tan tristemente padeciendo el horror, ¿no?, que ese Estado está infligiendo. Ya ella clamaba que no se podía ni practicar la arqueología, ya hace años, 2009 escribió, que no se podía practicar la arqueología en Israel. Bueno, ella nos impactó con esas imágenes del desierto del Negev y las ciudades nabateas y todos estos recursos y tal. A mí me dejó un pequeñísimo texto de un folio apenas, donde hablaba de que presentar un yacimiento arqueológico al público no es un acto aislado, sino un proceso de elaboración interdisciplinaria, cuyo resultado final es convertir el objeto histórico en una experiencia cultural, ¿no? Estamos en ese espacio de las experiencias, ¿no? Limitarse a presentar el contenido arquitectónico del sitio o su descripción arqueológica no es la meta. Una interpretación y presentación en la que se ocupa del tratamiento también físico, porque a nosotros salíamos del mundo de la restauración y lo físico evidentemente estaba, pero también del entorno. Y cuando hablamos nosotros del entorno no es un concepto restrictivo a lo legal en materia de protección, es otro mucho más amplio. ¿Entendéis? Así lo fuimos dibujando, ¿no? Y sobre todo la manera como uno presenta la faz humana del sitio en su vida pasada. Bueno, no os lo voy a leer entero porque me pasaría evidentemente de la hora. Habla de muchos recursos, efectos sonoros, esculturas ambientales, interpretativas, modelos, hologramas. Pero habla de que la presentación requiere imaginación y creatividad. Esto es importante. Y esto es poco a lo que nos pusimos, ¿no? Es a lo que nos pusimos. Y nos ayudó pues un señor que se llama Jordi Padró, que vino también en algún momento, y hacer unas sesiones intensivas con otro señor que se llama Manel Miró, hasta que finalmente el taller se fue prolongando, la práctica de dinamización más la práctica musealización, que constituye un día en módulo, pues, ¿qué hicieron? Nosotros no formamos profesionales intérpretes, formamos personas que desde la responsabilidad en la que caigan tengan capacidad de relacionarse, aportar a las distintas tareas que nos reclama los bienes culturales, el patrimonio histórico y cultural, y sus detentadores, que somos las personas, pero también son las personas que vendrán más adelante, que ya son propietarios también del mismo, tienen derechos sobre ello, aunque no estén todavía entre nosotros. Bueno,
En definitiva, acudimos a Ignacio Muñiz, que nos habló del concepto de ecomuseo. Yo siempre en mi primera clase hablaba de Georges-Henri Rivière, ¿no? Y todo el auge de la nueva museología y el surgimiento tanto desde Francia como Escandinavia, en la órbita países anglosajones del ecomuseo, etcétera, etcétera, como por supuesto yo me di cuenta que era complicado este mundo porque había asociaciones y unos se llevaban y otros no, de intérpretes, ¿no? Me acuerdo de Silvia Carrascal, de los puntos de vista de unos, de otros, de ejercicios de poder. Bueno, sobre todo eso sobrevivimos generando un corpus docente en el cual Maribel Rodríguez Achútegui, bueno, esto también tenía la compañía de Carlos Romero y de Isabel Luque, ¿no? Por el lado de la comisión académica del máster al que pertenecía. Y bueno, y evolucionar de un título propio a ser uno de los primeros másteres de Bolonia. Nos hicimos título oficial, que conllevó además reconocimiento por la Junta de Andalucía de que se conseguían las acreditaciones para, las competencias para acreditarse como guía turístico en la comunidad autónoma andaluza. Bueno, son muchos años, son muchas ediciones y la satisfacción que puedo transmitir es que hay muchas personalidades con altas responsabilidades en materia de patrimonio, aquí, en Andalucía, en otros países, bueno, aquí en España, en el Reina Sofía, o sea, donde hay personas que han hecho este máster, directoras generales, hay 2 de la Junta de Andalucía que han hecho este máster, y bueno, pues que seguiremos quienes me sucedan, que espero que sea pronto, a ver si se anima alguien, tendrán, bueno, pues esa base, y esa base es la necesidad de incorporar no solo nuevos perfiles profesionales, sino que cada profesional sepa trabajar con los otros perfiles, ¿no? Esa voluntad de saber darse y comunicarse. Eso es lo que hemos procurado con este máster. Yo creo que es lo que más ha podido interesar. Se sabe más de una cosa, menos de otra, pero sobre todo ese talante es el que hemos querido transmitir. Y bueno, algo aportó la universidad y evidentemente algo también aportó la administración cultural y los profesionales. En un modelo en que la práctica siempre se hace con académicos, con técnicos de la administración y con profesionales de fuera. Son los que llevan la práctica, no los mandamos a hacer prácticas por ahí. Vienen ellos de allí a hacer la práctica con nosotros y nos trasladamos a los territorios y hablamos con las personas para hacer esos trabajos prácticos. Es otro modelo, no es un modelo académico habitual. No sé si es representativo, pero reconocido por lo menos sí lo es. Gracias. No me he pasado, ¿no? No, perfecto. Da gusto moderar una mesa así, está todo el mundo en tiempo. Yo, por desgracia, os tengo que dejar porque me esperan en el aeropuerto. Me han dado un avión para hacer el Sevilla-Barcelona. Hasta luego, Manel. ¿De qué controles? Control L. Control L. Así. No, pero no se está proyectando. No me funcionó. Ah, lo pone. Sí, ya está. Bien. Bueno. Ya. Avísame cuando me quede, es que si no, no tengo fin. Bien, vamos, intentaré ser breve porque ya no son horas, ¿no? A mí me tocó también abordar el tema desde el ámbito universitario, bueno, y su proyección, que ojalá supiera yo cuál es esa proyección, y en realidad voy a partir de mi experiencia, que es de lo que puedo hablar. De hecho, hasta anteayer no tenía una presentación porque dije, yo hablo allí y cuento lo que yo he vivido y ya está. Después, como al final tenemos PowerPoint adición, pues hice nada, una presentación, pero más bien fotos para que veáis un poco cómo funciona. A mí me pasó algo parecido a lo que decíais por ahí, a lo que contaba Manel y demás, ¿no? Que estudié Geografía e Historia y estudié Turismo también. Siempre digo que mi madre se inventó los dobles grados, pero no está reconocido en ningún sitio, porque empecé una y la quise dejar y me obligó a hacer las dos, ¿no? Y la verdad,
me enfadé mucho tiempo con ella, pero después se lo agradecí mucho porque unidas me dieron muchas cosas, mucho trabajo, y de hecho conocí la interpretación gracias a esa unión, ¿no? Es verdad que no se hablaba de patrimonio, porque yo creo que ese concepto se generaliza y se pone más de moda en los 90, y yo pues acabé en el 92, entonces incluso estudié una especialidad en museología en la que nunca escuché hablar de esa palabra, ni de interpretación, a no ser interpretación en un sentido genérico, interpretación del paisaje, interpretación, bueno, con la gente de la arqueología y demás, pero no se hablaba de eso. Y lo que me sucedió es que me contrataron en una empresa, una consultora, precisamente por tener esas dos formaciones, saber idiomas y demás, me contrataron para un departamento de patrimonio para hacer proyectos turísticos, proyectos de desarrollo sostenible, LEADER, imaginaos, ¿no? Horizon, LEADER, todos estos programas en los 90, ¿no? Yo llegué allí y no entendía nada, no teníamos internet, ¿eh? O sea, no, había un ordenador con internet. Yo hice proyectos europeos mandando fax, llamando todos los días a un inglés y mandándole un fax después con la conversación, ¿no? O sea, que era una cosa muy curiosa. Pero a donde quiero llegar es que un día nos dijeron, tenéis que diseñar un centro de interpretación, ¿no? A unas compañeras arquitectas, a mí sí que éramos un grupo multidisciplinar, lo cumplíamos, jovencísimos todos, 20 y pocos años, ni idea de lo que era la interpretación, ni los centros de interpretación, ni nada. O sea, ¿y eso qué es, no? Entonces tuvieron el detalle de mandarnos a un curso, me da pena que se haya ido, de Jordi Padró, no de Manel Miró, yo Manel lo conocí después, de Jordi Padró, y a mí me dejó impresionada aquello. Dije, qué chulada, ¿no? O sea, qué chulo esto, cómo nunca nos hablaron de este tema. Y sí, ahora vamos a diseñar un centro de interpretación a partir de un cursito pequeñito de Jordi Padró. Eso fue un fracaso absoluto. De hecho, estamos todas traumatizadas aún hoy en día, ¿no? Desde los 20 y pico, ahora tenemos 50 y pico, nos vemos por la calle, Dios, lo que hicimos allí, ¿no? O sea, aquello, mejor no, yo nunca digo dónde es, por si acaso, ¿no? Pero bueno, fue ensayo-error, ¿no? Pero ahí sí que, siempre lo cuento así, yo ahí dije, a Dios pongo por testigo que voy a aprender lo que es la interpretación, ¿no? Y entonces acabé en la IP, que no sé si eso fue una buena solución, pero bueno, ahí acabé, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento toda esta batallita? Porque de ahí viene la incorporación de una asignatura de interpretación en la universidad unos años después, ¿no? Ahí, de hecho, en esa foto veis a Frankie, como no, siempre hay que sacar a Frankie, es un compañero de la asociación que vive en Coruña y al que yo siempre invito para que mi alumnado vea en directo cómo trabaja un guía intérprete auténtico, ¿no? Y además ahí en la Torre de Hércules, además, ¿no? La interpretación del patrimonio no está demasiado presente en los estudios universitarios, al menos como una asignatura independiente, bueno, como un título ya sabemos que no, hay estos intentos que hacemos, o hay algún máster de interpretación así con ese nombre, no existe. Sí existen máster donde, como vemos, se contempla ese modo de trabajo o esa perspectiva. Sí hay diplomas como el DIPA o intentos, bueno, hubo el de la UOC, como decíais, por desgracia desaparecido, y otros intentos en mi universidad, en la Universidad de Coruña, capitaneado por Boli, que conocéis, Araceli Serantes, compañera de la asociación y compañera de la universidad. Ella intentó hace unos años poner en marcha un posgrado de interpretación en el que también participábamos muchas personas que están aquí. Fue aprobado, pero sin financiación, es decir, sí, te dejamos, pero busca el dinero. Entonces, aún ayer llamé a Boli para confirmar, Boli, ¿por qué no se había hecho aquel posgrado, ¿no? Y estaba Marcelo también, o sea, teníamos un montón de gente conocida. Y dijo Boli, porque me dio mucho miedo, porque vi que no iba a conseguir el dinero, ¿no? Que el dinero era muy difícil de conseguir, aunque nos daban el ok, pero no el dinero, entonces no se hizo. Ahí está en un cajón en la Universidad de Coruña desde hace bastante tiempo. Yo, entonces, lo que os conté antes, la batallita anterior, pasó como en el 95, vamos a decir, más o menos, ¿no? Yo seguí otra trayectoria, de hecho quedé traumatizada, de verdad, con el centro de interpretación. No sé cómo se me ocurrió seguir con eso, porque de verdad que para mí es una cosa voy a sincerar aquí, de hacer una terapia o algo así, porque sí que nuestra autoestima bajó muchísimo. Éramos casi todas chicas muy jóvenes, los alcaldes nos llamaban las niñas, bueno, hay muchas cosas que contar ahí, ¿no? Y eso nos minó bastante, ¿no?
Entonces yo después, una vez que llegué a la universidad, que no era exactamente la universidad 100%, era un centro adscrito de turismo, o sea, donde se impartía la diplomatura en turismo primero, después convertida en grado, y un día nos dijeron, hay que crear unas asignaturas de libre elección. No sé si os acordáis de esas asignaturas, libre configuración o libre elección. Barra libre, tú crea una asignatura. Dije, esta es la mía, ¿no? Interpretación. ¿Por qué? Pues porque veía que el alumnado de turismo, que primero podían ser guías, algunos de ellos, pero además mi experiencia me lo decía, pueden acabar trabajando en una consultora, en técnicos de turismo en ayuntamientos, etcétera. Esto es una herramienta fantástica, una filosofía, yo lo veía clarísimo, que alguien que estudia turismo tiene que saber de esto. Entonces yo creé esa asignatura, ¿no? Ahí marqué para que vieseis que es verdad que estaba ahí 3 créditos, menos da una piedra, encima muchos no la hacían porque ya convalidaban con la escuela de idiomas y cosas así, ¿no? O con un curso de corte y confección, y entonces ya no hacían las de libre elección. Pero bueno, iba teniendo gente y siempre siempre me hizo muy feliz dar esa materia, ¿no? Después llegaron los grados y, ya antes creo que subí de categoría más créditos, pero aquí ya 6 créditos, ya asignatura optativa, ya no existe la libre elección así como tal. Hay algunas cosas que se convalidan, pero no existe así como existía antes, y aquí sí que me dejaron. Todo esto tiene que ser aprobado, es muy difícil, pero lo que pasa es que, me fueron dejando, porque siempre esos saraos de Mavi, ¿no? Esas son mis asignaturas, ¿no? Este tipo de asignatura. Otras, a lo mejor, sí, la gente lo respeta, pero no acaban de ver, claro, que no es igual que otras asignaturas, casi con un nombre, derecho fiscal, ¿no? Yo que sé, cosas así, ¿no? Pues interpretación del patrimonio, pues sí, que tiene buena pinta, pero vamos, y ahí sigue, ¿no? Y sigue siendo pues una materia optativa, por desgracia es optativa, claro, compito con otra, ahora mismo con otra. Echamos ahí, nos miramos, la otra profesora y yo por los pasillos, es broma, pero sí que intentamos captar, ¿no? Venga, venid a la mía, que es la mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que la otra es recursos humanos, que a mí me parece fundamental para el turismo, o sea, debería ser obligatoria también, igual que interpretación, que yo digo que debería ser obligatoria, pero nadie me sigue el rollo, ¿no? Yo cuando llegan a mi asignatura el primer día, les digo, esta es la asignatura. Yo siempre entrego esta tarjeta el primer día. Mi asignatura es esto, vamos a estudiar esto. Como veis, ahí está metido, intenté meter en un mapa mental todo lo que yo quería que una persona que estudia turismo, por lo menos con 3 meses de clase, pues se fuese, ¿no? Con la historia de la interpretación, los principios, los medios que usamos, el modelo TORA, la interpretación temática y secuencial, y que sepan que hay que planificar, y un pequeño ensayo de planificación. Después tuvimos la oportunidad tenemos un máster de planificación y gestión territorial del turismo, que empezó, no sé si por 2006 o por ahí, y ahí también di durante muchos años una asignatura que era muy grande el título, porque era planificación y gestión de productos de patrimonio, algo así, que ahí, imaginaos, se podía meter de todo, pero yo me tomaba la libertad de enfocarla hacia la interpretación, aunque no se titulaba así, ¿no? Lo que pasa es que yo después, por circunstancias que no vienen al caso, dejé esa asignatura y sé que no se da interpretación ya en ella, ¿no? Pues porque la persona que la da o las personas que la dan ha ido cambiando, pues no consideran necesario eso, ¿no? Entonces, pues yo es lo que intento aportar en mi asignatura llamada Interpretación del Patrimonio. Primero se llamaba Técnicas para la Interpretación del Patrimonio y después la cambié a Interpretación del Patrimonio, la amplié. Es una asignatura con un carácter eminentemente práctico porque conseguí que la asociaran unas prácticas curriculares. ¿Por qué? Pues porque sí que hacíamos simulaciones, digamos, en clase, ¿no? Y visitas guiadas que diseñábamos pues, con parámetros parecidos a lo que contabas hoy, intentábamos, ¿no? Y vi cosas maravillosas hechas por alumnado que yo decía, es que esto se puede hacer de verdad, ¿no? O sea, de verdad que me sorprendían mucho. Y ahora conseguimos meterlas en unas prácticas que ya llevábamos haciendo en nuestra escuela y después facultad yo creo que tienen más de 30 o 35 años estas prácticas, o sea, les empezó otro profesor que se llamaban Descubrir Coruña y son unas prácticas, ahora se llaman Coruña Educa, es un convenio con el Ayuntamiento de A Coruña, a través de las cuales alumnado de la Escuela de Turismo
hace visitas guiadas para los escolares, el público escolar de la ciudad. Los colegios, se les dan una serie de itinerarios, los colegios se anotan. Funcionó muy bien siempre. Hay muchísimos guías gallegos que han pasado por Descubrir Coruña y que te encuentran por la calle. Mavi, es que esto lo aprendimos en Descubrir Coruña, esto lo hacemos así desde Descubrir Coruña. Ya intento acelerar. Bueno, el tema es que ahora mismo están integradas estas prácticas aquí, porque yo quiero que apliquen en esas visitas, que no sean visitas convencionales, sino que a medida que van dando la asignatura vayan enriqueciendo esas visitas. Lo malo es que es todo a la vez. O sea, estamos aprendiendo a hacer las visitas, aprendiendo el contenido y aprendiendo la interpretación. Es un poco estresante, la verdad, ¿no? Este es el grupo del año pasado, o de hace 2, mirad qué numeroso este grupo, con Frankie, como no, que fueron felices, yo creo, en la materia, les gustó mucho. Aquí guiando, sí lo centramos bastante en visitas guiadas, aunque en clase hablamos de muchas otras cosas de interpretación, incluida la planificación. Incluso en el campus hasta tenemos un senderito autoguiado, guiado, lo hacemos, bueno, usamos el campus como laboratorio también. Tenemos la suerte de tener un castro de edad de hierro en el medio del campus. Caminamos, bueno, nuestra facultad es esta, aquí arriba. Caminamos hacia el campus y hacemos visitas, nos hacen guías, visitas, porque esto sí que está muy controlado por el ayuntamiento también, a veces bastante interpretativas, por cierto. Y lo que pasa es que me encuentro con esto mucho, ¿no? La gente, al ver que tiene un componente práctico, aunque os parezca mentira, ¡ay, qué rollo! Que yo paso, que tengo que ir por las mañanas, ¿no? Esto me llama mucho la atención últimamente, ¿no? Que debería ser un aliciente para coger la asignatura, sin embargo, pues no tanto. Sí que sé que en la UDC, por ejemplo, está presente la interpretación en materias de educación social. Boli, por ejemplo, da esta materia, educación social y cultura de sostenibilidad, y en ella incluye la interpretación como metodología. Es decir, sí que está presente muchas veces, yo eso sí que lo puedo comprobar, pero en alguna materia del máster, en la universidad senior, ahora hemos incorporado, también damos un curso de especialización de la senior de patrimonio, y hemos incorporado interpretación del patrimonio, que la damos Mati, Boli, parece la película de Almodóvar, Mati, Boli, Mavi y las chicas del montón, ¿no? Pues somos nosotras las profes de interpretación, que también nos miran así como, ¿pero qué es esto, no? O sea, les hemos mandado a trabajar este año y fue un poco fracaso porque no lo veían, ¿no? Y lo que sí hacemos mucho es también esa interdisciplinaridad, o intentamos, ¿no? Pues que yo ayudo a evaluar al alumnado de Boli. Boli viene y me evalúa, bueno, Boli, Mati, Marlene, bueno, gente de Isa vino alguna vez o alguna vez evaluó. Yo tiro de la gente conocida para que sí, un poco llevar eso, la práctica, a la universidad y no solo que vayan ellos fuera, ¿no? Después, otras universidades, iba a hacer un estudio de mercado, pero ya me pareció un poco exagerado. Sé que hay universidades con asignaturas de interpretación y bueno, y ejemplos significativos como el vuestro, el DIPA, por supuesto. Alicante echaron a balón aquellos cursos de guías, de expertoguías buenísimos, y de donde sale mucha gente de interpretación también, que no sé si ahora mismo se está haciendo, por cierto, me parece que un parón, pero poco más, ¿vale? O sea, sí que incluso he encontrado asignaturas, por ejemplo, una en la Complutense que se va a dar el año que viene, que es interpretación y gestión del patrimonio, y no es de interpretación. O sea, está bien, es una asignatura de patrimonio, de gestión del patrimonio o patrimonio, pero no de interpretación, aunque tiene el nombre en ella, ¿no? ¿A qué quería llegar con todo esto? Pues que es un esfuerzo personal, en realidad. Yo no digo que esté sola, me apoyan, sí me siento apoyada, cualquier cosa que pido, que quiero hacer, o se me va un poco la pinza con determinadas cosas, venga, pues quiero hacer una exposición, venga, pues sí que tengo el apoyo. Yo ahora doy clase en un grado de moda, que ya diréis, turismo, moda, todo, sectores muy conflictivos, ¿no? Pero yo es que siempre lo pienso, digo, Dios mío, estoy en el ojo del huracán, pero precisamente por eso meto la interpretación, ¿no? Doy una asignatura preciosa, por cierto, o sea, me encanta el contenido de la asignatura, que es Historia del Arte y de la Moda, en la que yo dije, hay que hacer un tema de interpretación del patrimonio. Se quedan así como medio descolocados, pero el tema no entra en examen, que eso ya es un éxito. Si no entra en examen, triunfas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenéis que aplicar al trabajo, es decir, el trabajo que hacen conmigo ha de basarse en la interpretación del patrimonio. Y solo os puedo decir que este año lloré. O sea, fue maravilloso, lloré. Fue maravilloso el trabajo que pude ver
con prendas familiares, pero no os imagináis, bueno, fue y cumplía muchísimo todos los principios de la interpretación, toda la filosofía, bueno, me encantó y de hecho lo voy a repetir con un proyecto aprendizaje-servicio que se hace en la universidad, que es para colaborar con algún grupo desfavorecido y hacerlo conjuntamente, a ver qué sale, pero lo voy a tratar, ¿no? Estos son, fijaos, comparad el número de alumnado, que les puse ahí con la careta de tilden a todos, que me miraron, ahí como no se les ve en la cara no se nota, pero me miraron muy mal, ¿no? Como, yo creo que cada vez piensan más que estoy loca, pero yo como cada vez soy mayor me importa poco, ¿no? Ya me da igual. Pero mirad, ya acabo, esta es creo que la última. Mirad qué poquitos este año. El año pasado eran aquella cantidad de alumnado, pues este año vinieron más, se fueron varios porque tenían que hacer las prácticas y quedaron muy poquitos, eso sí, fueron muy buenos, un grupo muy bueno. Entonces, hasta aquí lo que podía contar. Gracias. Creo que oficialmente nuestro horario es hasta las 2. ¿Nos hemos pasado? No. No. Hemos empezado un poquito más tarde. No sé si la organización autoriza 5 minutos más. ¿Sí? Sí, no, digo si nos autoriza un poquito más de las 2. Sí. Venga, muy bien, muchas gracias. Pues abrimos el debate, la participación a todos los que estamos en la sala, tanto aquel lado como este. Perdón un momento, ¿puedo solo es un segundo? Quiero decir que aquí, voy a hacer mención, que hay una alumna mía, cosa que me hizo una ilusión tremenda, venir aquí a Andalucía y ver una alumna gallega que está haciendo un máster aquí en Sevilla y que ella estudió el doble grado de empresariales y turismo y no pudo hacer la asignatura porque a ellos no se lo ofrecen, pero todos los años hay un grupo de personas que vienen, Mavi, queremos hacer la asignatura y no pueden. Eso también sucede en la universidad. O sea que viene aquí en sustitución a aprender al IAPH. Patri. Hay un par de preguntas en el chat, ¿vale? Una dirigida a Alberto, fechas previstas para el FP o la formación profesional ciclo en interpretación del patrimonio, si hay alguna fecha prevista. Y planteo ya la siguiente pregunta porque creo que iba dirigida a Manel en concreto, pero yo creo que se puede abrir a toda la mesa ya que Manel se ha tenido que ir y voy a intentar resumirla porque es bastante larga, pero bueno, habla un poco de esta eterna contraposición entre guías oficiales de turismo y personas que no lo son, pero que digamos que desarrollan visitas. Cómo hay personas graduadas en historia del arte, en arquitectura, en conservación, que se llaman a sí mismas intérpretes del patrimonio cuando en realidad no aplican esas herramientas de la interpretación del patrimonio y que digamos que de dónde se piensa que puede venir esa confusión terminológica y si se va a reflejar en este anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía. La pregunta tiene su enjundia. Sí, es un lío. La primera sí. La respuesta es que no sabemos. X. Durante todos estos años de trabajo hemos funcionado, no ha sido constante el trabajo, sino que ha sido a golpes. Hay intereses, parones dentro del Instituto Nacional de las Cualificaciones. Hay acelerones muy fuertes según lo que dictaminen las administraciones, la parte política de todas estas estructuras. Entonces es muy variable. Había veces que en 2 meses resolvíamos el asunto a la hora de redactar la cualificación y después nos parábamos 5 meses si no recibíamos ninguna respuesta. Por lo tanto, las certificaciones profesionales y la generación de títulos supongo que se harán, pero no podemos decir cuándo ni establecer una fecha porque ahí nos perdemos, ya no tenemos ese contacto. La segunda pregunta, ¿queréis responder alguna? Lo de los guías. Yo puedo decir que sí que me incumbe de alguna manera porque soy guía oficial y sé cómo funciona, cómo están
las normativas, pues es que la norma está así actualmente. Actualmente pues hay que cumplir lo que dice la ley, pues tener unos títulos determinados. Sé que pues en determinadas comunidades autónomas, como es el caso de Galicia, estudiando turismo, un ciclo o el grado y teniendo B2 de un idioma, el CELGA 4 de gallego y, bueno, y el título en cuestión, pues obtienes la habilitación directa. Cosa que, por cierto, ya pasaba en los años 80. En los 80 ya hay muchísimos guías en Galicia que lo fueron gracias a una cosa parecida. Después eso desapareció. De hecho, a mí me tocó hacer examen, por ejemplo. Yo tuve que hacer examen y ahora han vuelto a eso. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero por ahora cada comunidad, como sabéis, tiene su normativa. Claro que es desfavorecedor para a lo mejor los que estudian Historia del Arte y les gustaría dedicarse y tienen que hacer un examen que encima muchas veces no se celebra, pero yo creo que incluso, aunque haya un máster, un grado, el título del DFP, aunque quieran trabajar después como guías, no van a poder. O sea, oficiales, guías oficiales, por lo menos tal como está la ley ahora. Sí que pueden ser planificadores, sí que pueden... bueno, trabajar en otros ámbitos de la interpretación que ya se ha hablado aquí que existen. Y a lo mejor ser guías en un lugar determinado, hay unas excepciones en la ley, ¿no? O si trabajas para una institución determinada y demás, pero ahora mismo está así. Con la liberalización y demás, pues yo muchas veces pienso, yo creo que se va a acabar liberalizando totalmente. Yo creo que va a pasar eso en algún momento. Pero no lo sé si es así. No puedo decir mucho más. Sí. Respecto a la segunda parte de la pregunta, que si la ley lo iba a aclarar, yo lamento decir que la ley lo va a hacer menos claro. La ley, el anteproyecto actual de la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía es bastante ambigua respecto en ese sentido. Vamos, tanto así que habla algo así como que la condición de intérprete podrá acreditarse por los respectivos colegios profesionales. Yo creo que no hace falta insistir entonces. Un momentito, yo tenía apuntado la profesión, una definición que dice empleo u ocupación que se ejerce a cambio de una retribución, estamos de acuerdo, y que requiere una formación académica. Estamos avanzando sobre ello, tanto en la FP como en el ámbito universitario, un conocimiento especializado y una capacitación. Vamos encaminados a ello con toda esta formación que tenemos, pero también un control y regulación sobre el contenido del trabajo y una organización propia. Entonces, eso es lo que todavía nos falta. O sea, como intérpretes podemos ir formándonos, adquirir documentación oficial, por decirlo de alguna forma, pero luego hay que asociarse, hay que generar un órgano colegiado, no lo sé, un órgano sindical de defensa del trabajo y después una regulación, cosa que otras actividades, los guías de turismo, lo tienen mucho más avanzado y más desarrollado que el intérprete del patrimonio. Yo creo que es una de las diferencias. Perdona. ¿Ya? Sí. Bueno, por mi formación yo vengo de turismo, o sea que soy del otro lado, y por mi trabajo he estado más de 30 años de directora técnica de turismo en el Ayuntamiento de Granada. Este tema de los guías ha sido un tema muy conflictivo desde que yo en los años 80 terminé mi carrera, que no era ni siquiera universitaria ni se le esperaba. El tema está en que la capacitación que te dan las comunidades autónomas al final es un carné, como el de conducir. Yo digo que esto es como si Fernando Alonso tenía 17 años y no podía conducir en la carretera aunque estuviera ganando los premios de la Fórmula 1. Con lo cual, por un lado, han dejado lo que es la formación y se han centrado en la habilitación para hacer un trabajo. Entonces, eso no creo que vaya a cambiar, porque ya pasó cuando se trató de que eso pudiera tener un colegio profesional como guía de intérprete de turismo. No nos lo permitieron a los técnicos de turismo que estábamos en aquel momento acreditados, porque la Unión Europea decía, yo no sé si eso habrá cambiado a esta altura, porque yo ya me despegué un poco de ese tema, decía que tenías que tener
para ser colegio profesional, tus actuaciones o lo que tú firmaras tenía que tener una posibilidad de tener una reclamación legal, incluso penal. Evidentemente, eso en este momento no se cumple para un guía turístico. No, por mucho que tú guíes mal a un grupo, a lo mejor si lo llevas por el monte y te dicen que no, pues, en fin, no lo sé. Ahí nos quedamos cuando nosotros intentamos tener colegio profesional. ¿Por qué queríamos tener colegio profesional? Por la sencilla razón de que entonces sí tenías una formación que tenías que acreditar. Y luego, bueno, pues ha pasado lo que acaba de comentar, que cada comunidad autónoma tiene su exigencia. Prácticamente ahora solo el Gobierno de Aragón no exige idioma, sino que con tu título de turismo te dan, que hay mucha gente que termina el título, porque en Andalucía ya sí te exigen un A para en el inglés y un segundo idioma con un B. Con lo cual, no es que estemos echando, digamos, a unas titulaciones u otras, porque al final prácticamente con cualquier titulación universitaria tú puedes acreditarte como guía de turismo. Lo que están diferenciando, y me parece correcto porque se trata de trabajar en turismo, pues me parece que, como yo les decía a mis alumnos, porque también he estado de profesora asociada muchos años y es donde me he quedado ahora, en la universidad, yo les decía, realmente el que no sepa inglés que se vaya a otra cosa, porque en turismo sin saber inglés no puedes trabajar. Con lo cual, creo que hay que diferenciar lo que es la formación y que sí debería de recogerse en algún momento lo que es la formación y lo que es la acreditación, como el carnet de conducir. Muchas gracias. ¿Alguna aportación, pregunta más? Alberto tiene una pregunta. No, es un volver al comentario que antes no ha dado tiempo, que has dicho, Iñaki, sí, de a ver dónde vemos la transformación social, ¿no? O sea, que sepas que yo hablo con mucha gente dentro de la asociación y todo esto, y hay gente que se sigue preguntando esa pregunta. O sea, que no todos de los 200 personas asociadas no es todo homogéneo. Entonces hay gente que se sigue haciendo esa pregunta dentro de la asociación. O sea, que no veas que todos estamos convencidísimos de eso, porque hay gente que se plantea, no es que esté en contra, sino que tiene dudas de que realmente la interpretación sea un instrumento de transformación ecosocial. Sin más, era comentarte. ¿Alguna cuestión más? Y Maribel y José Manuel, que participan en tareas docentes tanto en el máster de patrimonio como en el LIPA. A lo mejor la experiencia, o sea, que podéis comunicar algo concreto, sobre todo un poco en la línea de lo que yo decía, cómo ponemos en situación a las personas, cómo reclamamos de la ciudadanía, de las instituciones locales, etcétera, para que surjan esos potenciales propositivos y que yo creo que valoricen dentro del colectivo muy diverso de personas, que afortunadamente cada vez más diverso y más rico, que ya no son solo lo que comentaba antes los técnicos primitivos de cultura, sino que se ha ampliado, pues se interactúa, ¿no? Y que es nuestra finalidad, más allá de que nos hiperespecialicemos o nos reconozcamos con una profesión concreta, ¿no? Yo creo que también ese hecho de encuentro ayuda y enriquece a la propia disciplina, si se le quiere llamar así, o profesión de la interpretación. Creo que la hace moverse continuamente, no solo ante las reclamaciones del público, sino que necesita de estos espacios docentes. Creo que es bueno para ella. No sé si coincidís conmigo. O tú. Yo sí. ¿Tú querías decir algo, Mariel? No, yo iba a abrir iba a mencionar otro tema en concreto. Ahí lo tiene. Sí, yo creo que parte por lo que estamos hoy aquí, además es precisamente por esos caminos que intentamos
yo creo, pero aquí sí que es una opinión absolutamente personal, que el camino es el reconocimiento, es decir, que en el momento en que consigamos que se nos reconozca como profesión, podremos tener una capacidad de acción y de petición mucho más grande que la que tenemos ahora mismo. Y por eso lo estamos intentando desde distintas vías, desde el seminario, con ese trabajo faraónico con el INCOAL, desde el TEJIC. Precisamente lo que intentábamos es eso de que hablábamos de la visibilización, ¿no? De decir, es que también en el momento que la academia respalde la interpretación va a tener mucho más peso en la sociedad y por eso intentábamos también que la academia lo reconozca y desde luego desde nuestra pequeñita experiencia y aportación de nuestro módulo en el máster de Arquitectura y Patrimonio, que fue la primera titulación en Andalucía, que reconoció que existía la interpretación del patrimonio y la metió, dándola a conocer a profesionales que vienen de distintos campos y poniendo a trabajar a arquitectos, con historiadores del arte, con antropólogos, con todo bajo el prisma de turismo también tenemos, de turismo también tenemos, de legislación tenemos a veces, periodistas tenemos, no se van apareciendo. Y es una forma de eso. Yo me remito a palabras de Isa que decía, al final lo que intentamos es poner semillitas. Ahora mismo no tenemos una organización que nos mueva, nos defienda ni nada de eso. Entonces, lo que vamos dando es pequeños pasitos en busca de... Pero como colectivo, vuestra capacidad, o sea, ¿llega un punto en que ya podría ser inevitable ese reconocimiento o cómo lo ves? Pregunto como Quilosá. Habla de la asociación. La asociación nunca tuvo un espíritu de defensa de la profesión, sino, fíjate que se llama Asociación para la Interpretación del Patrimonio, sino de difusión de lo que hacíamos y tal. Alguna vez ha salido en asamblea y alguna vez hemos debatido hasta qué punto habrá que dar o no ese salto y ese cambio y plantearnos a lo mejor convertirnos en una asociación para la defensa. Ahora mismo no lo somos. Y eso, bueno, pues tendrán que ver directivas y personas asociadas hacia dónde queremos ir. Ahora mismo, desde luego, no vamos en esa línea. No. Yo quería añadir, bueno, sí. Una cosa que sí que fui viendo también en las distintas intervenciones, y bueno, al hilo de todo lo que estáis diciendo, es que a veces sí que se produce una especie de contraposición entre guía intérprete y guía de turismo. Yo eso es que hay que borrarlo de la mente. Ya sé que es muy difícil, ya sé que el turismo es horrible todo, pero de verdad es que, ya, claro, a ver, yo soy defensora del turismo, de un tipo de turismo, por lo menos, o sea, o de una forma de hacer turismo, porque todo el mundo es turista, o sea, es que está claro eso. Entonces, no, cuando veo que se dice, no, es que somos guías intérpretes, no guías de turismo, no. Yo creo que no hay que hacer esa diferenciación, o sea, hay guías de turismo que tienen formación en interpretación y hacen su trabajo de una manera determinada, como bueno, hemos visto aquí perfectamente, ¿no? Y que nos gusta, porque nos gusta esa manera de enfocar las cosas, y hay otros pues, más clásicos, más convencionales, que a lo mejor también hacen muy bien el trabajo, pero con otra visión, o no tienen una intención de transformación ni nada. Bueno, pues es otra manera de trabajar, eso por un lado. Precisamente el hecho de que los guías de turismo tengan formación en interpretación puede ayudarnos a que el turismo no sea tan malo. Eso es lo que yo creo, ¿no? Por eso me interesa tanto que el alumnado de turismo tenga formación en interpretación. Y ojo, muchas veces los veo por el pasillo, ¿qué? ¿No te apuntas a interpretación? Es que parezco, vamos, estoy vendiendo la asignatura todo el rato. Y me dicen, ay no, Mavis, que me encantaría, pero es que yo quiero ser director de hotel. Y entonces digo yo, por eso tienes que hacer interpretación, porque puedes ser director de un parador, por ejemplo, ¿no? O de un hotel boutique o lo que sea. No os imagináis lo mal interpretados que están los paradores muchas veces, con la riqueza enorme que tienen. De hecho, me dieron la oportunidad una vez en un simposio de hablar de eso, de paradores, y les dije, hay que hacer interpretación en los paradores, porque cuántas vas andando por un pasillo y ves un vargueño ahí del siglo XVII y no sabes qué es, y te puedes apoyar en él. O sea, no sé, es que hay que introducir eso. Entonces, ¿el director o la directora del parador va a ser el intérprete? No, pero sí puede encargar algo a personas que sepan de interpretación, sí puede enfocar su gestión de una manera determinada, como sé que algunas personas que dirigen paradores hacen.
Y para eso tienes que tener conocimiento de causa, tienes que saber qué es la interpretación, aunque no estés nunca haciendo ni diseñando unos paneles para el parador, bueno, digo un parador porque muchos están en edificios históricos, pero podríamos aplicarlo a cualquier otro tipo de hotel, incluso con poco patrimonio, o sea, para entender el entorno del hotel, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, esa sensibilidad la tiene que tener quien dirija un hotel, quien trabaja en una agencia de viajes, bueno, por supuesto, quien trabaja en una consultora. Es que la gente que trabaja en consultoría, ¿cuánto trabaja en interpretación? Muchísimo. Este año hay un alumno que se fue de prácticas en su ayuntamiento, que esto pasa mucho en nuestra facultad, hacen mucho prácticas en la Diputación, en el ayuntamiento y demás, y me dice, Mavi, desde el primer día estoy haciendo planificación interpretativa, casi lloro de la emoción, ¿no? Porque dijo, no, porque pues hay una persona que sabe de eso, que le interesa eso, y él, le habló a él y él había hecho la asignatura y está motivadísimo, su TFG es de eso, de su pueblo, bueno, pues, y él a lo mejor no tenía intención de ser guía ni va a ser guía, pero está planificando ahí, por lo menos en sus prácticas, no sé si lo llegarán a contratar alguna vez, pero bueno, ya se lleva, ese chico probablemente ya quiera hacer algún máster de este tipo, más holístico, más de planificación y demás, para enterarse un poco más de qué trata eso, ¿no? O la propia Patricia me lo decía antes, yo es que no soy tan de hoteles, soy más de patrimonio, aunque hizo mucho de empresa, ¿no? en su carrera. Entonces, son cosas distintas, no hay que contraponer. Y solo lo último que cuento, una vez con el presidente de la APIT de Galicia, de la Asociación de Guías, que lo conocía, yo estaba en la directiva de la IP en ese momento, quiso hablar conmigo como para reunir sinergias, y entonces empezamos a hablar y yo le hablé de Linkwall y de lo que estábamos haciendo y dijo, no, pero lo que queréis entonces es hacernos la competencia. No, o sea, de repente nos vio como los enemigos, ¿no? Cuando en principio quería hacer algo común y bueno, quedó ahí la cosa, nos seguimos llevando bien, por supuesto, y demás, pero, cuidado, porque parece que nos quieren quitar el trabajo y no, porque de hecho muchos de la asociación y que estemos en interpretación somos guías, encima. O sea, es que es como curioso, ¿no? Bueno, ya está, ya termino con eso. Yo quería dejar simplemente un apunte de una cuestión que dentro de la formación y que además puede colaborar en el reconocimiento profesional, que son las nuevas microcredenciales. Las nuevas microcredenciales que están impulsadas desde la nueva ley universitaria española y que sitúan a la universidad en el papel de ser protagonista en la formación continuada a lo largo de la vida. Son cursos muy pequeñitos que están destinados al reciclaje profesional y están destinados a todo tipo de interesados. Es decir, no exigen, como es nuestro diploma, como son los másteres, no exigen tener una titulación universitaria previa, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema a investigar, las microcredenciales como una forma de situar la interpretación en el ámbito profesional, ¿no? Creo que puede ser interesante, ¿no? Lo dejamos aquí, que queda ahora una de conclusión. Yo solo quería terminar con una frase, creo que ha sido Isabel la que decía que no sabíamos si podíamos transformar el mundo, pero sí al menos transformar un metro cuadrado, ¿no? Y de mi experiencia con la IP y con los intérpretes, aunque a Manel no le gusten, yo creo que ese metro cuadrado conseguimos transformarlo. Isabel, me voy a incluir, ¿no? Porque la transformación, desde luego, parece que empieza por nosotros mismos, ¿no? Maribel recordará, en el primero de los DIPA, una estudiante sudamericana decía que los intérpretes de patrimonio tenían la sangre muy ligera. Y lo decía en relación a lo divertido que había sido una clase que habíamos estado unos pocos riéndonos, ¿no? Yo pocas sesiones tan profundas y tan divertidas como la de esta mañana recuerdo, ¿no? Así que si somos capaces de transformarnos nosotros mismos, seguro que seremos capaces de seguir transformando el mundo, ¿no? Y yo creo que simplemente eso ha merecido la pena, ¿no? Muchas gracias.